Bienvenidos a este cargo del cambio climático, Constitución Ecológica, en este especial que preparamos en Flaxo, Chile. Soy Marcus Gibson y en este episodio el tema central es minería en la propuesta de la nueva Constitución. El episodio de hoy nos acompaña Maximiliano Molina, asesor en cumplimiento de regulación y forénsica ambiental, y Ximena Insunza, que es profesora e investigadora del Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile. Hola Marco, muy buenas tardes. ¿Cómo Hola están? Marco, muchas gracias por la invitación. A ustedes por estar aquí. Hoy vamos a abordar estos temas vinculados al ambiente y el cambio climático en la propuesta de la nueva constitución, que son el recurso minero y la explotación, como les dije. Y aquí arrancamos con un hito que se estaría incorporando por primera vez en la historia de la constitución chilena, normas relativas a la protección ambiental en el desarrollo de la industria de la minería. También se destacan en la norma las zonas de exclusión como glaciares, áreas protegidas o áreas que por razones de protección hídrica puedan ser establecidas por la ley en su momento. Para comenzar con la primera pregunta, me encantaría que nos adentremos en términos del desarrollo de la industria minera. Se aprobaron grandes cambios que apuntan a la protección del medio ambiental y su regulación. Ahora, ¿cuáles consideran ustedes que son los más relevantes, Ximena? Bueno, yo diría que habría que clasificarlo en dos grandes dimensiones. En primer lugar, el hecho de reconocer que la naturaleza tiene derechos es un cambio, ¿no es cierto?, de un paradigma bien importante para nuestro país. Sin embargo, yo creo que eso tiene que estar matizado en el sentido de que no se transforma en una constitución eh, ecológica desde el punto de vista de que se pierde el elemento antropocéntrico. Yo diría que es una combinación entre la protección de los seres humanos, pero también adicionando la protección de la naturaleza. Esa es una primera dimensión. Y una segunda dimensión yo diría que es esto de los bienes comunes naturales, que tiene mucha importancia, yo diría, no necesariamente en la minoría, pero sí en la relación con la economía extractiva, que sí, por supuesto, está la minería, y esta idea de también eh, tener un deber de custodia por parte del Estado respecto de estos bienes comunes. O sea, esas dos dimensiones yo diría que son muy relevantes a la hora de analizar el contrapunto entre la Constitución de 1980 y la propuesta de nueva Constitución. Ahora, Maximiliano, ¿cuáles consideras tú que son los cambios más relevantes? ¿Cuál es el aporte más relevante? Sí, yo creo que, como dice Jimena, hay que también separar la escala de los cambios, porque hay una que es todo, si entramos a minería específicamente y entramos al estatuto minero, hay un gran cambio, que no es menor, sobre la permisología, para simplificarlo en un concepto, de la actividad minera. O sea, pasamos en que, al igual que el agua, las concesiones mineras eran privadas en el marco de la Constitución de 1980 y ahora, digamos, también tienen un cambio, esa naturaleza de permiso. Y ahí yo le dejo después el pase para que Jimena complemente, que seguramente puede complementar mejor que yo respecto a ese tema. Pero cambio, pasamos de concesiones privadas, digamos, a otro tipo de autorizaciones. ¿Y por qué toco este tema? Porque ha sido uno de los temas que en la palestra pública ha sido discutido y lo ven como con un miedo, con un riesgo, ¿cierto? Porque se cambia la naturaleza de la concesión y hay ciertos fantasmas de que con eso la actividad minera podría perderse, lo que en realidad está lejos de la realidad, simplemente porque la autorización administrativa igual tiene una regulación, igual puede ir a tribunales, igual tiene fundamentos y el día de hoy, digamos, no, ha funcionado bien, digamos, el aparato de la permisología desde el punto de vista administrativo con otros recursos naturales. Entonces, ese temor, digamos, hay que tenerlo claro, existe una incertidumbre, por decirlo de una forma, pero más es un riesgo, digamos, que es una mera posibilidad y baja posibilidad realmente, entendiendo la relevancia de la actividad minera para el país. Y por otro lado, efectivamente, es todas las normas ambientales que se complementan, digamos, de forma se obliga a la actividad minera que cumpla ciertos estándares, que en cierto modo ya lo ha estado haciendo en la práctica, pero ahora suben a un rango constitucional en que tiene una mayor preponderancia y que implica también otro cambio de paradigma, es hasta cuándo vamos a entender que la actividad económica, más allá de la minería, tiene o no cierto
libertades para su ejercicio, entendiendo que el medio ambiente y los recursos naturales son finitos, son finita la disponibilidad de agua, son finitas las condiciones de recursos, es finito el espacio. Y estamos en entornos altamente entropizados. Entonces, las normas ambientales que se complementan vienen justamente a decir eso. Es decir, la actividad minera ahora se desarrolla en entornos que hay que tener un mayor cuidado. Y eso creo yo son los dos grandes ejes y cambios que se desarrollan en lo que es la actividad, el cambio de la actividad minera en el borrador de nueva constitución. Perfecto, Maximiliano. Ahora, mi pregunta va, ¿consideran que la reforma propuesta protege la pequeña minería y a los pirquineros? Bueno, hay que entender que el estatuto minero, que son 3 artículos, el 145, 46 y 47, establece de forma explícita, y esto es algo nuevo, que no estaba en la Constitución de 1980, que establece justamente que el Estado tiene el deber, digamos, de facilitar y fomentar la actividad de pequeña minería con ciertos cuidados. Pero así, a su vez, con ese deber de fomento, ¿cierto? Y apoyo a esa actividad, ahí está el deber, digamos, de que esta actividad de pequeña minería y de pirquineros también tiene que preocuparse justamente de las externalidades negativas de la actividad minera. Entonces ahí va a haber una regulación a nivel legal que va a indicar cómo es que tiene que este sector preocuparse del resguardo ambiental, entendiendo que los estándares de la pequeña minería es muy distinto a la gran minería. Totalmente. Yo complementaría a Maximiliano en esta mirada como más general, en que a diferencia de las aguas, yo diría que el estatuto de los minerales que está en la Constitución es más bien, diría yo, minimalista. ¿Ah? Si bien hay grandes modificaciones, estas no necesariamente van directo, ¿no es cierto?, a la actividad que hoy día se desarrolla, sino más bien es prospectiva en el sentido de incluir esta cosa de la protección, no esta cosa, sino que me refiero como a la dimensión de la protección ambiental y justamente hacer esta mención a la pequeña minería en tanto su desarrollo, el fomento y el rol del Estado, pero también de nuevo, no siendo como poniendo como límite, ¿no es cierto?, esta protección del medio ambiente, de la naturaleza, que sean proyectos, ¿no es cierto?, que sean respetuosos. Y ahí es muy pensando no solamente en el Estatuto de los Minerales, sino pensando en las otras normas, en que existe una obligación no solo del Estado, sino también de los ciudadanos. Estoy pensando en los también que van a ser los desarrolladores, en las personas naturales, pero también en las personas jurídicas, de respetar a la naturaleza. Yo creo que hay que verlo bien holísticamente. Y claro, la pequeña minería ha tenido grandes problemas desde el punto de vista ambiental, entonces esta norma viene, yo creo que a hacerse cargo de eso, pero teniendo también este contraparte de tener a un Estado promotor de aquello, de brindar soluciones con esta limitación, pero no por eso dejar de realizar esta actividad de la pequeña minería que también es tan importante desde el punto de vista social. Yo creo que es un ejemplo bueno para combinar estas 3 dimensiones que siempre están en tensión. Perfecto. Sí, eso me lleva a otro tema y lo volvería a tocar, que es cuál es la importancia de que Chile tenga el dominio absoluto y exclusivo, inalienable de sus recursos naturales, Ximena. ¿Cuál pensás que es la importancia de esto? O sea, lamentablemente no es como dices tú, aunque eso puede sonar un poco extremista de mi lado, ¿no? No, pero en el caso de los minerales tiene justamente las características que tú señalas. Respecto de los otros recursos naturales, no quedó así en la Constitución, tampoco fue una propuesta que surgiera, creo yo, al interior de la Convención, porque también tiene que ver con que somos un país, de alguna u otra forma, que sus recursos naturales, que ya no son llamados así. Yo creo que ahí hay una cosa desde el punto de vista semántico, político, reivindicativo, con esto de los bienes comunes naturales. Muchos de sus recursos ya están siendo explotados y por lo tanto hacer una modificación ahí en el paradigma jurídico era quizás poco viable con esta regla de los 2/3. Pero lo que yo sí diría, ¿no es cierto?, que respecto de los minerales no hubo un cambio respecto de su dominio, porque este ya estaba entregado, ¿no es cierto?, al Estado, ya es un dominio público. Y sí, ahí está
simplificación, como muy bien decía Maximiliano, de las reglas de cómo quizás se va a explotar. Eso no está claro hoy día en la Constitución, sino más bien va a estar en una discusión legislativa, que hoy es una ley orgánica y por lo tanto, si es que pensar a futuro, no va a ser con estos altos quórum. Yo creo que eso es algo también democrático, ¿ah? Si uno quiere ponerle otra dimensión también a esto. Esa discusión se va a dar en una Cámara de diputadas o de diputados distinta, ¿no es cierto?, si es que se aprueba la Constitución, de lo que ha sido hasta ahora. Ok, perfecto. Y ahora, Maximiliano, ¿qué relevancia le otorga al hecho de que se establezcan zonas de exclusión como los glaciares, áreas protegidas o áreas que por razones de protección hidrográfica surjan? Bueno, aquí hay muchas visiones. Yo tengo una visión personal, digamos, un poco crítica, pero sin duda, yo creo que dado el contexto actual y el comportamiento que ha tenido nuestra institucionalidad al respecto, sin duda es una norma positiva desde el punto de vista ambiental totalmente. Y el escenario actual, digamos, no es algo tan trivial para descartar. El escenario actual es que estamos cada vez con una incertidumbre en términos hídricos, o sea, en una crisis actual e incertidumbre futura, eso quiero decir, respecto al tema hídrico. Y por eso es relevante, sumamente relevante, que lleguemos a un acuerdo, digamos, país, de decir, ¿sabes qué? La actividad minera e incluso otras actividades no van a poder ser desarrolladas en glaciares o en sectores de cabeceras de cuenca que son relevantes para el abastecimiento de agua a la población. Entendiendo que eso el día de hoy no existe, o sea, al día de hoy no hay ninguna prohibición al respecto, más que la que podría otorgarse caso a caso. Y por eso te digo, ahora hay que ver el comportamiento de nuestra institucionalidad. Y traigo a colación un par de casos, digamos, que nos dicen cómo ha evolucionado, pero las decisiones que se pudieron haber tomado, o sea, que se tomaron y que podrían haber sido muy, muy negativas. Y tengo en mente el caso de Pascualama, por ejemplo. Pascualama, que el año 2001 presentó un proyecto de evaluación ambiental y se le autorizó relocalizar un glaciar. Algo bastante inédito, ¿cierto? A nivel mundial, no solo el país. Y evidente, bueno, eso fue muy criticado, porque no era algo prohibido. Entonces la empresa, bueno, presentó antecedentes técnicos, dijo que eso era posible, que era supuestamente eficaz. Menos mal, digamos, se corrigió eso, hubo un nuevo proceso de evaluación ambiental y después eso no quedó autorizado. Pero bueno, se había tomado esa decisión, digamos. Entonces, claro, ese es el problema cuando en el caso a caso tú vas viendo y caemos entonces en quizás en una discusión técnica que muchas veces está llena de incertidumbres. Entonces, por eso es positivo, creo yo, que ante cierta incertidumbre, y también que la ciencia tiene igual ciertos límites para dar certezas, que mejor definamos como Estado, como sociedad, que hay zonas en las cuales no vamos a poder desarrollar actividad minera, no porque no sea compatible, ¿cierto? Porque podría eventualmente ser compatible, no porque quizás no mirar el beneficio de la minería que ha podido tener esos lugares, sino porque realmente el bien mayor es un resguardo preventivo que hacemos como país. Y en ese sentido, esa norma lo encuentro muy positiva. Bueno, sí, Mena, por favor. ¿Me permites, Marco? Yo también complementaría lo que dice Maximiliano en el sentido de nuevo de entender a veces las normas que se aprobaron contextualmente, ¿ah? Tal como dice Maximiliano, esta norma probablemente tiene una raíz, ¿no es cierto? Incluso puede ser implícita por parte de algunos convencionales en el caso Pascualama. Y yo creo que son estas normas de la Constitución que muchas veces son más bien problemáticas porque tratan de resolver la ausencia de políticas públicas o incluso de institucionalidad, como es la inexistencia del servicio de biodiversidad y áreas protegidas a nivel constitucional. Entonces, yo en general cuando hay, mucha gente puede argumentar, ¿no es cierto?, que es un exceso esta norma, uno incluso podría estar de acuerdo con esa declaración, pero tiene una respuesta de nuevo de su nacimiento, de su consagración, una respuesta social y contextual relevante a la hora de poder decir, probablemente estas son de las normas que si es que se crea el servicio de áreas protegidas y biodiversidad, si es que finalmente se dicta una regulación sustantiva justamente sobre las áreas y de cómo queremos protegerlas, ¿no es cierto? Eso va a terminar
impactando quizás a futuro en una modificación respecto de esta norma constitucional. No, no lo sabemos, es un poco de conjetura, pero yo diría que así como podría prohibirse, ¿no es cierto?, en glaciares, en áreas protegidas y en otras zonas que tengan esta sensibilidad hidrográfica, hay otras que por protección de especies que están en extinción o cosas así que también tendrían que estar en la misma categoría. Y yo creo que esa pregunta no la hemos respondido a nivel país. ¿Ah? Entonces, ¿es mejor que esté hoy día? Sí. ¿Es la mejor norma de la Constitución? No. ¿Ah? Pero en este caso se peca por exceso porque durante muchos años no existió. A no haber existido una protección de estos derechos. Igualmente, mi pregunta va, ¿consideran que es un avance en términos de protección de la naturaleza? ¿Consideran de que esta propuesta es un avance en esto de proteger a la naturaleza en general? Sí. Yo no tengo duda. ¿Ah? O sea, mi respuesta es afirmativa, absolutamente. Yo creo que uno puede tener más zonas críticas y de tensión en otras, en el modelo, ¿no es cierto?, de distribución del poder, si tú quieres, pero en medio ambiente yo diría que existe un consenso respecto de que esta es una mejora. Hay algunos que no les gusta porque tienen otros intereses respecto de esta mejora, ¿me entiendes? Pero nadie podría dudar que la protección del medio ambiente y de la naturaleza en esta propuesta de constitución es copernicana respecto de la de 1980. Maximiliano. Sí, muy alineado con lo que dice Jimena. O sea, yo creo que es evidente en esta propuesta que el medio ambiente es transversal a nivel constitucional, es una mejora sustantiva, pero de forma exponencial a la Constitución de 1980, integra el medio ambiente en una visión y una forma de vida del país. Pero me gustaría también complementar lo anterior nuevamente. Yo creo que esto cuando pensamos en estas normas que uno podría decir, como bien señaló Jimena, podría ser un exceso, hay que entender como en otras circunstancias que otras normas también son críticas, digamos, a la luz pública y que son todas estas normas de discriminación positiva, por decirlo de una forma. Y son del mismo tipo. O sea, ya cuando lamentablemente como sociedad no hemos avanzado y hay que forzar el sistema para que esto avance. Y con normas de discriminación positiva, por ejemplo, me refiero a las de, por ejemplo, enfoque de género, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con el tema de género. O reconocimiento pueblo originario, en que se requiere justamente forzar el sistema para generar un avance y ahí igualar. Y una vez que estemos probablemente en una situación igualada, podemos volver a replantearnos ciertas normas y ciertas cosas. Pero para eso primero tenemos que llegar a un nivel, a un estándar de equivalencia, para recién volver a cuestionarnos cómo avanzar en este asunto. Excelente. Ahora vamos cerrando. Los dejo cerrar con algunas palabras que quieran decir. Ximena. Muchas gracias, Marco. Yo quisiera decir que encuentro que el ejercicio que realizó la Convención Constitucional respecto del Estatuto de los Mineros, yo creo que podría ser tomado como ejemplo como de un buen resultado, porque efectivamente, sin hacer grandes cambios, se logra modificar el enfoque y poner a la naturaleza dentro de ese estatuto, ¿no es cierto?, como un objeto de protección, y entonces no es prohibitivo desde el punto de vista de la realización de la actividad extractiva, sino más bien de decir hoy día tiene que considerar esta variable y no hay duda de que la tiene que considerar. Y respecto de lo que conversábamos de las zonas de exclusión, yo de nuevo quisiera enfatizar que hay quizás un exceso de regulación, y cuando hay exceso hay veces que se olvidan otros bienes que también se tienen que proteger, pero creo que contextualmente se comprende la introducción de esa norma y creo que de nuevo vuelve a enfatizar la necesidad de que haya lugares, ¿no es cierto?, y zonas donde efectivamente la actividad minera no se pueda desarrollar, y esa es una decisión que como sociedad y como país tenemos que enfrentar y tomar en conjunto, y creo que ahí lo legislativo va a ser muy relevante. Gracias, Ximena. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, Maximiliano, te doy unas palabras de cierre. Sí, a mí me gustaría nuevamente sumarme a las palabras de Jimena. Creo que en temas mineros, creo que aquí se da el ejercicio de que menos es más, justamente. Creo que es muy ejemplificador esa frase, porque son pequeños cambios, pero con repercusiones muy relevantes desde el punto de vista ambiental. La minería, bajo todo este nuevo estatuto,
no es que se prohíba, va a seguir desarrollándose, pero con el resguardo ambiental ya en sus principios fundamentales y en el diseño original de cualquier proyecto. Que si bien el día de hoy se ha hecho, digamos, en la práctica, este estándar no es igual para toda la actividad minera en distintos tamaños. Y no solo eso, digamos, yo creo que no hay que perder el foco de la pequeña actividad minera. Esto es completamente nuevo. ¿Ya? Hay todo un adicional, un deber del Estado de fomentar, cuidar esta actividad. Y asimismo también se establecen deberes, o sea, digamos, ¿cierto? El deber de resguardo del medio ambiente, los recursos naturales o los bienes comunes naturales, ¿cierto? Y también de la naturaleza. Entonces, en ese sentido, es un cambio muy positivo. Muchas gracias, Ximena, muchas gracias, Maximiliano, gracias por habernos acompañado hoy, muy esclarecedor todo lo que nos contaron, y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Esperamos que nos acompañen en el próximo episodio de Hazte Cargo del Cambio Climático, especial Constitución Ecológica. Nos pueden seguir por nuestros canales de YouTube y Spotify, y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Chao, chao, muchas gracias. Muchas gracias.